Muy buenos días, queridos estudiantes de química. Hoy estaremos estudiando el tema leyes de Faraday. Existen dos leyes de Faraday. La primera ley de Faraday, que se aplica a la electrólisis dentro de la electroquímica, que es la clase anterior. La primera ley se puede enunciar de la siguiente manera. La masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a este electrodo. La segunda ley es muy parecida, podemos enunciarlo de la siguiente manera. La masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional y en lugar de ponerle ahí a la cantidad de electricidad transferida, podemos ponerle al equivalente gramo de dicha sustancia. Si nosotros fusionamos esas dos leyes, podemos obtener la siguiente ecuación. La masa depositada en el electrodo o liberada es directamente proporcional a la carga Q, que es la cantidad de electricidad transferida, que es el producto entre la intensidad de la corriente por el tiempo de duración de la electrólisis, y también esta parte, que es el peso atómico dividido el número de electrones o número de oxidación, es el equivalente gramo. Entonces, ya tenemos las dos leyes incluidas dentro de esta ecuación. Para transformarse en una ecuación necesito una constante. A esa constante, que es lo que pongo acá, F, es lo que se llama constante de Faraday y es la cantidad de electricidad que hay en un mol de electrones. Es decir, un mol de electrones tiene un mol de electrones, que es 6,022 por 10 a la 23, y cada electrón tiene una carga fundamental de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces es 96.485 coulomb. A eso es lo que llamamos una constante de Faraday. Ahora ya tenemos la ecuación para la ley de Faraday. Podemos ya pasar directamente, sin más preámbulo, a resolver los ejercicios de leyes de Faraday. El primer ejercicio me pide calcular la masa en gramos de calcio que se produce al hacer pasar una corriente de 10 amperes durante 2 horas a través de una celda electrolítica que contiene cloruro de calcio fundido. Para resolver este ejercicio voy a necesitar una tabla periódica y una calculadora científica. La masa, me pregunta, la masa en gramos de calcio que se deposita al hacer pasar una intensidad de 10 amperes en un tiempo de 2 horas. Multiplico por 3600 para obtenerlo en segundo. Es una celda electrolítica, se tiene cloruro de calcio fundido, que esta es la fórmula, es decir, en estado líquido. Acá tenemos un esquema de la celda electrolítica. Tenemos la cuba electrolítica, un electrodo inoxidable que está conectado al polo negativo, que se llama cátodo, y al polo positivo, el otro electrodo, que se llama ánodo. Cuando está fundido el cloruro, es decir, en estado líquido el cloruro de calcio, se separa en un ion calcio y en dos iones cloruro. Por una atracción electrostática, el ion positivo es atraído por el electrodo negativo o cátodo, y sufre la siguiente reacción. El calcio más 2 gana 2 electrones que le da la batería y se reduce y se deposita en forma de calcio. En el cátodo negativo ocurre una reducción. Los iones cloruro son atraídos por una fuerza electrostática por el ánodo positivo, pierden 2 electrones y salen en forma de cloro, se libera en forma de cloro molecular. En el ánodo positivo sufre una oxidación. Esta es la reacción de óxido de reducción que ocurre acá. La cantidad de electrones son iguales, entonces se puede simplificar. El ion calcio se reduce a calcio atómico o metálico y los dos iones cloruro pierden sus electrones y se oxidan a cloro molecular. Se deposita, se libera. Y me pregunta cuánto es la masa, entonces escribo la ecuación. La masa del aluminio, vamos a ver, aluminio, digo calcio
calcio, 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 veo su peso atómico que es 40,0. Se redondea a 40, entonces pongo 40. Por la intensidad de la corriente que es 10, ahí está. Por el tiempo que es 7200, no tengo que poner en hora porque estoy calculando en segundo. ¿Qué es este 2? Es la cantidad de electrones que gana el calcio, su número de oxidación, por la constante de Faraday. Y me da 14,92 gramos de calcio. Y ahí termina el ejercicio. Ahora le voy a ayudar a resolver el ejercicio número 2, que me dice: calcular la cantidad de carga que se requiere hacer pasar durante un minuto para depositar 4 gramos de aluminio a partir de una solución de sulfato de aluminio. Los datos son la cantidad de carga en Coulomb, el tiempo es 1 minuto, multiplico por 60 para obtenerlo en segundo, la masa de aluminio es 4 gramos, la fórmula del sulfato de aluminio es Al2, SO4 entre paréntesis 3, está en solución acuosa, quiere decir que el disolvente es en agua, no está en forma fundida, por ende puede ocurrir una reacción secundaria. Acá tenemos la cuba electrolítica. Cuando el sulfato de aluminio se disocia en agua, se separa en 2 iones aluminio y en 3 iones sulfato. Los iones aluminio son atraídos por el cátodo negativo y los demás por el, que son signo negativo, por el ánodo positivo. Dos átomos de aluminio ganan 2 electrones del electrodo negativo y se reducen a 6 átomos, a 2 átomos de aluminio. Y acá se deposita entonces en el cátodo aluminio. Al y esta flechita se deposita. 3 iones sulfato pierden 6 electrones, porque 3 por 2, 6. 3 por 0, 0. Y queda en forma de 3SO4. El 3SO4 es tan reactivo que reacciona con la molécula de agua del disolvente, que en este caso es agua, y produce ácido sulfúrico y libera oxígeno. De ahí sale este oxígeno, ya que esto, al perder electrones, al transformarse en esto, el SO4,0 reacciona con el agua formando H2SO4, ácido sulfúrico, y liberando oxígeno. Ahí tenemos la reacción. Recordemos que esto solamente sirve para explicar lo que está ocurriendo y se llama electrólisis. Es la clase que estudiamos en la clase pasada. Lo que a nosotros nos interesa ahora es la aplicación de la electrólisis mediante la ley de Faraday para calcular esta incógnita que es Q. Para ello aplicamos la ley de Faraday. Masa es igual a peso atómico por I por T dividido el número de electrones por E. La masa es de 4. El peso atómico del aluminio es 30. La intensidad no tengo. El tiempo era de 60 segundos, 1 minuto. El número de electrones es 3, porque 3 electrones es lo que gana el aluminio. Algunos consideran 6, pero estos son 2 átomos ya. Entonces acá tiene que ser el doble también. ¿Se entiende? Por 96.485. Haciendo el despeje me sale que la intensidad es de 643,23 amperes. Q, que es la cantidad de carga, es igual al producto entre la intensidad por el tiempo, multiplico por el tiempo que duró la electrólisis, que es de 60, entonces la cantidad de carga es de 38.594 coulombs. El ejercicio número 3 y 4 se resuelve de la misma manera. Esta parte ustedes pueden obviarlo. Yo no lo obvié para poder explicarles cómo va de la mano lo que es las leyes de Faraday y la electrólisis de la electroquímica. Pero les